Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí va a tocar de igual manera presentar ahora la portada de la práctica número 8. Ahora va a tratar la práctica de análisis de mallas. De igual manera la materia de teoría de circuitos 2. Y también los integrantes son los mismos, que van a ser Miranda García Maximiliano, Ortega Sánchez Bryan y yo, Nieto Rocha Josué. De igual manera yo les voy a presentar el índice. También mis dos compañeros y yo les vamos a mencionar casi las mismas partes de la práctica anterior, pero van a cambiar solo unos temas diferentes. En el índice va a estar conformado por Miranda García Maximiliano, que nos va a presentar los cálculos, la simulación, los resultados y ahora transformador ideal. Mi compañero Ortega Sánchez Bryan nos va a presentar objetivos, desarrollo y ahora el acoplamiento magnético. Y yo les voy a presentar la portada, el índice, la introducción, pero ahora el método de corrientes circulantes. Para la introducción, que de igual manera les voy a presentar, consiste en el análisis de mallas. Se parte de la aplicación de KVL a un conjunto mínimo de lazos para encontrar al final todas las corrientes de lazo. A partir de las corrientes de lazo es posible encontrar todas las corrientes de rama. El número de lazos que se pueden plantear en un circuito puede ser muy grande, pero lo importante es que el sistema de ecuaciones represente un conjunto mínimo de lazos independientes. Y por el momento esto sería todo por mi parte. A continuación, sigue mi compañero Ortega Sánchez Bryan. Los objetivos para esta práctica son comprobar analíticamente y experimentalmente la resolución de los circuitos eléctricos por el método de mallas. Por lo mismo, es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: realizar el estudio de forma teórica y práctica para posteriormente comparar los resultados obtenidos con el análisis de mallas, realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y elementos pasivos de estudio para después comprobarlo de forma analítica. Bueno, compañeros y profesor, me toca mencionar el método de corrientes circulantes, lo cual sería también resolución por mallas, pero ahora va a ser un análisis de la corriente de mallas, que va a consistir en un método más fácil de resolver el circuito anterior, que va a ser mediante el análisis de la corriente de malla o el análisis de bucle, que a veces también se denomina método de corrientes circulantes de Maxwell. En lugar de etiquetar las corrientes derivadas, debemos etiquetar cada bucle cerrado con una corriente circulante. Como, como regla general, solo etiqueta los bucles internos en el sentido de las agujas del reloj con corrientes circulantes, ya que el objetivo es cubrir todos los elementos del circuito al menos una vez. Cualquier corriente de derivación requerida se puede encontrar a partir del lazo apropiado o las corrientes de malla como antes usando el método de Kirchhoff. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo debe de ir señaladas cada bucle que va a estar conformado aquí. Se le va a marcar como I1 y del lado derecho se le va a marcar como I2. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Acoplamiento magnético. Se refiere a la influencia mutua entre dos o más circuitos magnéticamente vinculados. Este fenómeno es común en transformadores, inductores y dispositivos similares donde hay bobinas o núcleos magnéticos cercanos entre sí. Aquí hay algunas consideraciones clave sobre los comportamientos magnéticos. Algunas podrían ser como la mutua inductancia, coeficiente de acoplamiento, transformadores, entre muchos otros más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maximiliano Miranda. Yo les voy a hablar de lo que es el transformador ideal del marco teórico de la práctica número 8. El transformador eléctrico ideal es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna que llega a su entrada en otro voltaje que también es de corriente alterna, pero de diferente amplitud, que entrega a su salida. Este transformador se compone de un núcleo de hierro sobre el cual están enrolladas varias espiras de alambre conductor. Este conjunto de espiras o de vueltas se llaman bobinas y se denominan en dos, que es la bobina primaria, que es en donde llega el voltaje, y la bobina secundaria, que es donde sale el voltaje que está siendo transformado. Este, pues el funcionamiento es un poco simple, en donde, bueno, el voltaje alterno entra por el embobinado primario. Este va corriendo por lo que son las espirales
y pues circula una corriente e inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro, que este a su vez lo va a entregar a lo que es el bobinado secundario, por lo que es la inducción, y pues con esto el flujo magnético circulará entre ambas espiras. Ahora, la razón del transformador del voltaje entre el embobinado primario y secundario, pues depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, en el secundario habla el triple del primario y se ve con la siguiente fórmula, en donde el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario va a ser igual a la tensión del primario entre la tensión del secundario. Despejando el voltaje de salida, pues obtenemos que el voltaje de salida va a ser igual al número de espiras del embobinado de salida por el voltaje del primario entre el número de, de espiras del primario, ¿no? Un transformador eléctrico puede ser un elevador o un reductor dependiendo del número de espiras de cada embobinado y pues se supone que un transformador eléctrico ideal es aquel que la potencia que se entrega es igual a la potencia que se obtiene de él. Esto es que no haya pérdidas ni de calor ni de energía, ni por el material ni por la resistividad del material. No, es que debe ser la potencia de entrada, debe ser igual a la potencia de salida. Eh, pues aplicando el concepto de transformador eléctrico, la única manera que se puede obtener la potencia en ambos embobinados es que el voltaje de uno se eleve mientras que la corriente se disminuya para poder obtener la misma potencia, ¿no? Entonces, este es el término en donde el transformador ideal debe ser aquel en donde cuando el voltaje se eleve, la corriente disminuye y cuando el voltaje disminuya, la corriente aumenta. Desarrollo experimental. En esta parte se realizó la conexión de los elementos ya seleccionados de forma paralela y serie, tal y como se pueden ver en el diagrama siguiente. Se realizaron las conexiones y posteriormente se realizó las mediciones de cada uno de los elementos seleccionados como las mallas. Malla 1, malla 2 y malla 3. Ahora les voy a hablar de lo que son los cálculos. En esta práctica, bueno, se tenía que ver lo que es el análisis por mallas, en donde lo primero que hicimos fue obtener las impedancias del inductor y del capacitor, en donde pues ya sabemos que la fórmula es W por I por el valor del inductor y 1 entre IW por el valor del capacitor, ¿no? Analizamos las mallas y bueno, podemos ver cuáles son los valores propios de la malla 1, que es la resistencia de 147, que es igual a -12, ya que el voltaje va en contra del flujo de la corriente. Entonces, pues se pone -12, ¿no? Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Para nuestra segunda ecuación, lo que obtenemos es pues analizamos lo que es la segunda malla, en donde igual no comparte nada con la primera malla, pero sí con la tercera, y bueno, estos valores son negativos, se suman y bueno, es igual a 12 ya que esta sí comparte el flujo de la fuente es igual al flujo de la corriente. Y bueno, por último, la tercera malla que igual no comparte nada con la malla 1, se pone lo que comparte en negativo lo que comparte con la malla 2 y los elementos propios de la malla 3. Se simplifica y se obtiene que nada más se obtienen dos valores. Y bueno, estas tres ecuaciones se ponen en la matriz para poderla resolver. Entonces se tiene ya la matriz, se le va la -1 y se multiplica por el vector b. Y bueno, se obtienen los valores en lo que obtuvimos 81.6 cis de menos 0, cis de 0 grados, miliamperes, y 2 es de 56.8 cis de 10.85 grados miliamperes y de 82.1 cis de menos 13.69 miliamperes, ¿no? Para lo que es la corriente 3. La corriente I2 experimental, pues hay una medición que hicimos en donde, pues en realidad no como tal medimos la corriente I2, sino lo que medimos fue la corriente I2 menos la corriente I3, y pues obtuvimos un valor de 31 cis de 36.66 miliamperes en lo que es lo analítico. En la simulación, pues podemos ver que es muy parecido a lo que es en lo analítico. Los valores son muy similares, muy, muy similares.
Y como podemos ver aquí, el amperímetro lo pusimos en donde nosotros medimos experimentalmente lo que fue la corriente 2, pero en realidad es la corriente 2 menos la corriente 3. Y bueno, aquí mostramos los valores obtenidos experimental y analíticamente. Como vemos, son muy parecidos, llegan a variar por muy poco, muy poco. Como dijimos en I2, en realidad no medimos lo que fue como tal I2, sino medimos la diferencia entre la corriente 2 y la corriente I3. Pero pues como le digo, varía por muy poco, además está en los rangos de por 10 a la menos 3, entonces la variación no es mucha en estos casos, ¿no? Como conclusión, pues fue una buena práctica. La experimentación en cuanto fue muy parecido a la simulación de lo analítico. Llega a variar por muy pocos, a veces por la toma se toman de más decimales. También sabemos que los elementos eléctricos no son ideales, entonces llega a haber variaciones por ahí, por las resistencias, por las tolerancias de las resistencias porque tal vez la fuente no esté entregando del todo lo que o llega a haber variaciones en cuanto se conecta a la fuente. Entonces, diferentes cosas son las que, pues, hacen que estas variaciones existan también en lo analítico contra lo experimental o la simulación contra lo experimental, ya que en la simulación todos los valores de los elementos son ideales, entonces pues se entrega un valor ideal al igual que lo analítico, ¿no? Pero dentro del análisis de mallas y lo que se vio en la experimentación pues son muy cercanos, entonces pues podemos ver que sí que se obtuvieron buenas conclusiones y que el método de mallas al menos se nos hizo más fácil de analizar y pues más fácil y más rápido de elaborar que el que es de nodos, ¿no? Y esto sería todo.